Dicen que el amor no entiende de edades. Pero, ¿qué pasaría si un joven estudiante pobre se casa con una millonaria de 71 años? ¿Y si además descubre algo inesperado? ¿Algo que cambiará su vida para siempre? Hoy te contaré una historia real, increíble y sobre todo, inesperada. Una historia que puede enseñarte mucho más de lo que imaginas. Todo comenzó con Diego. Diego era un estudiante universitario común y corriente de 23 años, que vivía en un pequeño apartamento alquilado en el centro de la ciudad. Venía de una familia humilde. Había pasado toda su vida peleando contra las deudas y trabajaba a media jornada en un bar de copas para poder pagarse los estudios. Soñaba con ser abogado algún día, ayudar a su madre, comprarse un coche sencillo y tener una vida tranquila. Nada fuera de lo común. Era un chico trabajador, honesto, pero cansado. Cansado de vivir con lo justo, cansado de ver cómo los demás parecían avanzar y él siempre en el mismo lugar. Hasta que un día todo cambió. Una noche, mientras trabajaba en el bar, entró una mujer elegante con un vestido rojo oscuro, unos zapatos finos y un perfume que inundó el local. Se llamaba Beatriz, tenía 71 años y era millonaria. No era la primera vez que iba al bar. De hecho, solía sentarse sola en la esquina, pedir un whisky sin hielo y observar a la gente. Siempre dejaba una propina generosa. Pero esa noche decidió hablar con Diego. Le preguntó su nombre, su historia, sus sueños, y Diego, sin saber muy bien por qué, se lo contó todo. Le habló de su madre, de sus estudios, de sus problemas de dinero, de su miedo al futuro. Beatriz sonrió y le dijo algo que Diego nunca olvidaría. La mayoría de la gente cree que la vida se mide en años, pero se mide en momentos. ¿Te gustaría vivir un momento diferente? A partir de ese día comenzaron a verse más a menudo. Primero en el bar, luego en cafeterías y después en largas caminatas por el parque. Beatriz era inteligente, divertida y tenía historias fascinantes sobre su vida. Había heredado una fortuna tras la muerte de su marido, un empresario del sector inmobiliario, y había pasado los últimos años viajando sola, leyendo y observando la vida pasar. Diego, por su parte, empezó a sentir algo extraño. Era una mezcla de curiosidad, admiración y una especie de cariño que no entendía muy bien. Un mes después, Beatriz le hizo una propuesta inesperada. Cásate conmigo, Diego, no por amor, no por dinero, sino por compañía. Diego se quedó sin palabras. Ella le explicó que no quería morir sola, que no confiaba en sus familiares y que prefería dejar su herencia a alguien que le hubiera dado compañía sincera, aunque fuera por un tiempo. Le prometió que no tendría que hacer nada especial, solo acompañarla en cenas, viajes y compartir conversaciones. A cambio, le daría seguridad económica. Diego pensó mucho en esa propuesta. La lógica le decía que era una locura, pero su situación económica era desesperada. Finalmente, aceptó. Se casaron en una ceremonia privada, sin invitados, sin prensa, sin familia, solo ellos dos. Los primeros meses fueron extraños. Por un lado, Diego disfrutaba de lujos que nunca había imaginado. Viajes a Europa, cenas en restaurantes exclusivos, trajes caros, coches de alta gama. Pero por otro lado sentía un vacío interno. Sabía que no era amor lo que compartían, era un acuerdo. Beatriz, sin embargo, parecía feliz. Le contaba historias, le enseñaba sobre negocios, le hablaba de filosofía, de arte, de la vida misma. Y así, poco a poco, Diego empezó a verla de otra forma. Empezó a admirarla, a respetarla, incluso a quererla de un modo diferente. 7 días después de la boda, ocurrió lo inesperado. Beatriz le entregó a Diego un sobre cerrado. Le pidió que no lo abriera hasta después de su muerte. Diego pensó que era un testamento, un contrato o algún documento legal. Pero número. No era nada de eso. Era una carta. Una carta que cambió la vida de Diego para siempre. Cuando Beatriz falleció, apenas 8 meses después, Diego abrió el sobre. En la carta Beatriz le confesaba un secreto que nunca había contado a nadie. Decía así: Querido Diego, desde el primer día que te vi supe que eras diferente.
No me casé contigo por compañía, ni por miedo a la soledad. Me casé contigo porque quería darte una lección que cambió mi vida cuando yo tenía tu edad. Durante toda mi juventud perseguí el dinero. Pensé que la riqueza me daría felicidad, pero me equivoqué. La verdadera riqueza está en compartir momentos con personas honestas, como tú. He visto cómo me tratabas sin interés, cómo me escuchabas sin juzgarme, cómo me regalabas tu tiempo sin esperar nada a cambio. Por eso, decidí hacer esto contigo. No quiero que repitas mis errores. Por eso, además de dejarte parte de mi herencia, quiero que tomes este cuaderno que dejo junto a esta carta. Dentro encontrarás ideas, consejos y secretos sobre los negocios, el dinero y la vida. Es mi legado para ti. Pero recuerda, el propósito no está en tener más, sino en ser más. Vive con propósito. Diego. Con cariño, Beatriz. Diego lloró al leer la carta, no por el dinero ni por la herencia, lloró porque entendió algo que nunca había comprendido antes. La verdadera riqueza está en las experiencias, en el aprendizaje, en las personas que cruzan tu camino y en las historias que vives. Hoy, Diego es un empresario exitoso, no por la fortuna que heredó, sino por las enseñanzas que recibió. Ayuda a jóvenes emprendedores, dona parte de su dinero a causas sociales y cada noche, antes de dormir, lee una página del cuaderno que Beatriz le dejó. Porque sabe que cada historia deja un propósito. Si te ha gustado esta historia, suscríbete a Historias con Propósito TV. Recuerda, una historia más puede cambiar tu vida.